Buenos días a todos. A nombre de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, quiero darles la bienvenida a este evento que estamos realizando con motivo del Día del Psicólogo, hoy 20 de mayo. Una felicitación a todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy, a la maestra Ángeles Licona, que nos va a hacer favor de moderar esta mesa, y a los estudiantes y académicos que nos están acompañando el día de hoy. Felicidades a todos, a todos ustedes, felicidades a nuestros estudiantes que son psicólogos en formación, y espero que esta mesa les resulte de mucha utilidad, dado que el tema que vamos a abordar es uno de los temas a los que les tenemos que poner especial atención. Estamos viviendo un momento en el que mucho de lo que hacíamos en nuestros respectivos campos de acción han tenido que modificarse, dadas las nuevas circunstancias que nos está marcando la nueva normalidad. Bien, entonces le voy a ceder la palabra a la maestra Ángeles Licona, quien nos va a hacer favor de conducir y moderar esta mesa el día de hoy. Bienvenidos a todos. Adelante, maestra, le cedo el micrófono. Gracias. Buenos días. Bueno, bienvenidos a esta mesa redonda, que el tema que nos tocará abordar hoy, o bueno, a los ponentes, será lo de el reto actuales de la psicología en sus diversos campos de acción. Nuestro objetivo va a ser delinear los principales desafíos que enfrenta la psicología a la luz de los efectos que han tenido las condiciones de vida derivadas de la pandemia en el desarrollo cognitivo, afectivo y comportamental del ser humano. Nos van a acompañar el día de hoy 4 ponentes. De primera instancia será la maestra Nora del Carmen Flores García. La maestra estudió licenciada y maestra en psicología clínica por parte de la UNAM, doctorante en investigación en psicoanálisis, diplomada en tanatología, diplomada en estimulación temprana. Se desempeña como psicoterapeuta de niños y adolescentes y ha tomado diversos cursos sobre atención y manejo en el TDA, bioética y rehabilitación psicomotriz. Es fundadora de la Clínica de Atención Psicológica y Desarrollo Infantil. Ha sido capacitadora de diversos cursos en la División de Educación Continua de la UNAM y cuenta con 25 años de experiencia docente, participando en instituciones como UVM y CIES. Por otro lado, también nos acompañará el doctor Omar Cabrera, licenciado en Psicología Social por parte de la Universidad Autónoma de México, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y cuenta con un diplomado en tanatología y tanatología clínica. Se desempeña como psicoterapeuta en procesos de duelo y pérdidas y atención tanatológica. Ha participado en múltiples eventos académicos como organizador, tallerista y ponente en temas como posvención, psicología y emocional por desastres naturales, prevención y atención de la violencia de género, abarcando el trabajo con personas de agresores. Psicología social crítica, el sujeto en la violencia, la construcción de identidades, acompañamiento tanatológico a pacientes con enfermedades crónicas en situaciones hospitalarias desde la perspectiva antropológica y psicología, entre otras. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Intercontinental, Centro de Estudios Superiores NEP y la Universidad del Valle de México. También nos acompaña la maestra María Patricia Rodríguez González, licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Administración con enfoque en Dirección de Recursos Humanos, habiendo obtenido el grado por alto rendimiento por parte de la UVM, maestra en Psicoterapia Gestal por el Colegio Humanista de México y doctorante en Psicoterapia Humanista. Se ha desempeñado en las áreas de reclutamiento y selección y capacitación de personal,
realizando el proceso de reclutamiento y selección de personal en todos los niveles de la organización bajo un enfoque basado en competencias y utilizando herramientas como grafología y el análisis de la persona. Se ha hecho cargo de coordinar la logística de cursos de capacitación de personal desde la detección de necesidades hasta la realización de los trámites para el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y logrando alcanzar incrementar el número de personal capacitado. Actualmente forma parte de la plantilla docente de diversas instituciones de educación pública y privadas a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, y se desempeña como consultor y conferencista para diversas instituciones públicas y privadas, además de brindar consulta privada como psicoterapeuta gestal. Y por último, el maestro Manuel Alejandro Arroyo Landín, licenciado en Psicología por parte de la Facultad de la UNAM, maestro en Psicología con residencia en Neurología Clínica, de igual modo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha colaborado en instituciones como el Centro de Servicios Psicológicos del Dr. Guillermo Dávila y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, realizando evaluaciones e informes psicológicos, además de implementar programas de intervención y rehabilitación, entre otras actividades. Ha participado como ponente y expositor en numerosos congresos y coloquios con temas relacionados con las neurociencias, la neurología y la neurología clínica. Se ha desempeñado como docente en instituciones como la Universidad Humanistas, Universidad Americana y la Universidad del Valle de México, estando a cargo de asignaturas relacionadas con el campo de neuropsicología, entre las que destacan las bases biológicas de la conducta, la neuroanatomía y trastornos del neurodesarrollo, entre otras. Les damos la bienvenida a cada uno de los participantes y le cedemos la palabra a la maestra Nora del Carmen Flores. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, maestra Leticia Morales. Muchas gracias, maestra Ángeles. Gracias a todos los que en VM hicieron posible este encuentro, esta mesa redonda que me parece sumamente interesante en cuanto a la diversidad, tanto de las personas que integramos esta mesa, también como en relación a los aportes que podremos dar o trataremos de dar a ustedes en relación al tema que nos ocupa el día de hoy. Felicidades a todos los psicólogos, a todos los futuros psicólogos, porque tenemos en este momento, considero yo, uno de los momentos más importantes en cuanto a la oportunidad de brindar atención ante las diversas problemáticas que se presentan. Me parece que para empezar, yo trataría de apegarme mucho al aspecto clínico, que es el que me ocupa, aunque me parece que de alguna manera todos al final de cuentas estamos relacionados, ¿no? Es decir, tanto la clínica como la parte social e industrial, todos estamos de alguna manera inmersos en un mismo campo, que es el ser humano y todas las situaciones que lo afectan, lo impactan, particularmente derivados a partir de la situación del COVID. Me parece que, o al menos la manera en la que yo traté de conceptualizar este planteamiento sobre cuáles son los retos que tenemos actualmente como psicólogos a partir de nuestros campos de acción, yo traté de enfocarlo como en una serie de líneas o una serie de campos. Pensaría desde el punto de vista clínico que tendríamos que considerar el aspecto familiar, en primer lugar, después el aspecto a nivel salud, por otra parte el desarrollo individual de cada una de las personas, el campo educativo, que no es algo sobre lo cual voy a abordar el punto, porque bueno, aquí tenemos un especialista, y el campo también de la sociedad. Entonces, desde el punto de vista de la familia, creo que ha sido muy importante identificar cómo esta situación del encierro vino a evidenciar algo de lo cual ya se venía hablando desde hace tiempo atrás, pero me parece que ha sido verdaderamente exponencial el número de abusos que se han detectado a partir justamente de la convivencia de las familias que han tenido que trabajar dentro de casa, de los niños que han tenido que estudiar en casa.
Y entonces nosotros nos hemos dado cuenta de cómo se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar de una manera verdaderamente alarmante, al igual que las denuncias por abuso sexual. Entonces, sabemos que la situación del COVID, que fue una situación verdaderamente de emergencia y que todavía estamos viviendo porque obviamente los casos se siguen presentando porque las personas nos seguimos enfermando, ¿no? A pesar de estas medidas de restricción y las vacunas y todo esto, bueno, sabemos que esto es algo que todavía no se ha erradicado, seguramente no se va a erradicar, sino que va a permanecer ahí como lo ha sido la influenza, por ejemplo, pero sí es verdad que nos enfrentamos quizás por primera ocasión a un encierro que fue muy prolongado, en el cual se desencadenaron, en el punto de vista familiar, como mencionaba hace un momento, la convivencia generó que la presión de los padres por tener el trabajo en casa, el hecho de que los niños tuvieran que estar también dentro de casa estudiando, evidenció situaciones como, por ejemplo, la falta de recursos económicos, el hacinamiento de las familias, los problemas de violencia, los problemas de alcoholismo, la falta de recursos para poder brindar a los niños este tipo de permanencia, digamos, en sus escuelas. También es importante señalar que los índices de deserción escolar, bueno, pues se vieron también elevados de una manera alarmante. Y entonces podríamos pensar que a nivel familiar el psicólogo clínico tiene muchísimo trabajo. Creo que la parte de adaptación de las familias ha sido un proceso que todavía no concluye, que las marcas que ha dejado ese tipo de situación familiar, bueno, pues es algo que todavía estamos viviendo y que además, dado que fueron en algunos casos en niños, su impacto lo vamos a ver todavía muchos años después. Es decir, ahorita estamos observando algunas de estas situaciones, pero es algo que vamos a ver a mediano y a largo plazo de manera importante. Por otra parte, en el tema de la salud, como mencionaba yo hace un momento, creo que nos estamos enfrentando a una situación muy importante y yo diría que grave, que ha sido particularmente este anuncio que se ha hecho apenas hace unas semanas, no sé si ustedes lo han leído, es una noticia a la que apenas se les está dando como cierto seguimiento, en relación a los cambios que se han propuesto en relación al sistema de salud y a la desaparición de las hospitalizaciones en pacientes psiquiátricos. Esto querría decir, en primer lugar, que los pacientes que presentan algún grado de afectación importante, como podrían ser intentos de suicidio, como podrían ser pacientes que tienen algún tipo de brote psicótico, están perdiendo la oportunidad de ser atendidos dentro de un sistema que ha sido diseñado especialmente para ellos y se tendrán que atender en otro tipo de hospitales que se consideran como públicos, ¿no? Sabemos que la atención en los hospitales públicos en este momento está rebasada, no solamente por los casos de COVID, sino también por las deficiencias en las que se encuentra el sistema de salud actualmente debido a la falta de recursos económicos, ¿no? Está todavía este debate ahora de la contratación de médicos, etcétera. Entonces, realmente el sistema de salud está colapsado, está en una situación de emergencia y agreguemos también ahora que van a atender a pacientes que estaban siendo tratados en instituciones dedicadas particularmente para ellos, con un equipo interdisciplinario muy importante, muy capacitado, muy preparado de psicólogos, de psicoterapeutas, de psiquiatras, pseudopsiquiatras, y que ahora van a ver afectada la posibilidad de recibir la atención de manera mucho más especializada. Todavía no se explica bien a detalle cómo se va a dar esto. Esto ha impactado también incluso a los pacientes que reciben tratamiento por adicciones. No hay como mucha claridad sobre el tema, pero me parece muy importante señalar que si venimos ya con este rezago del que me refería hace un momento a nivel familiar, pues ahora sumemos los pocos recursos a nivel hospitalario, a nivel de atención de salud, que puedan atender este tipo de emergencias. Ahora, derivado del asunto del COVID, tendríamos que decir, hablando particularmente de este campo, cómo se ha visto un incremento en los casos de suicidio o de intentos de suicidio. Entonces, el encierro, el aislamiento, que esto correspondería justamente a la parte de la privación, vamos a decirlo social, o a los cambios en cuanto a la forma de socializar, ha generado que muchos chicos, particularmente niños y adolescentes, tengan niveles de depresión
muy elevados, ¿no? Y que obviamente los casos que se presentan con este tipo de trastorno y otros casos mucho más importantes de otros trastornos como chicos que tienen, por ejemplo, problemas de conducta, chicos que tienen problemas en cuanto a aspectos emocionales, pues ven limitada la posibilidad de recibir atención oportuna. Tendríamos también el punto del desarrollo. Desde el punto del desarrollo, para los niños fue muy difícil poder desarrollarse de manera apropiada dentro de estos espacios de encierro, ¿no? Sabemos que la tarea de los niños en preescolar particularmente, o la función importante en preescolar es el que los niños puedan tener movimiento, el que puedan tener una mayor coordinación, el que puedan empezar a desplegar herramientas de socialización. Y el hecho de trabajar en una computadora, de estar encerrados todo el día en sus casas, generó precisamente que algunas de las situaciones que observamos en la clínica en este momento son niños que presentan cierto desfase madurativo en el área, sí, tanto de coordinación motora, como también en el punto de la socialización, ¿no? Los niños incrementaron de manera estratosférica su permanencia en el uso de dispositivos electrónicos, las tabletas, las computadoras, los teléfonos, y entonces ahora les cuesta mucho trabajo tanto despegarse de ellos como establecer estas herramientas o generar estas herramientas que les permitan interactuar con sus pares. Entonces, los niños ahora tienen esta dificultad también en cuanto al desarrollo social, pero además, como decía hace un momento, en cuanto a la parte del desarrollo psicomotor. Entonces, recuerdo el caso de una chica que hace poquito, bueno, no es una niña, no es una chica, hace poco el caso de una niña que me comentaba, pues que estaba muy contenta de regresar a la escuela porque durante todo el tiempo que duró la pandemia, pues no conocía a sus compañeros, ¿no? Es decir, cursó todo kinder, todo preescolar, sin haber visto jamás a sus compañeros, sin haber puesto un pie en la escuela. Entonces, esto tiene un impacto muy importante en el desarrollo neurológico, obviamente en la parte psicomotora, en la parte emocional, y veremos también cómo los niños han tenido dificultades para regresar porque les cuesta trabajo separarse de los padres, porque no han adquirido las herramientas que les permita funcionar en un entorno escolar, sin la presencia de los papás, sin que los estén atendiendo, cuidando. Entonces, ahí vamos también a observar una deuda muy importante en este sentido. Entonces, yo pensaría que particularmente, además de un tema que creo que nos lastima a todos y que tiene mucha relación, creo yo, también derivado de esta situación del encierro, que son estos incrementos en los casos de feminicidio, me parece que estamos en un momento de crisis en la parte de salud mental. Me parece que la intervención que tendrían que realizar en este momento, hablando desde mi campo, que será la parte clínica, nos vemos con muchos casos, con muchas problemáticas, con grandes demandas de atención, pero con muy pocos recursos. Las personas se encuentran limitadas en cuanto a su posibilidad económica de recibir un tratamiento a nivel privado, y los hospitales están rebasados para poderles brindar este tipo de atención gratuita. Entonces, casos elevadísimos de problemas de todo tipo, de los que me acabo de referir de manera muy general, como los acabo de señalar, y una gran necesidad de niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, que también se vieron casos de violencia muy incrementados debido a esta situación de pandemia, y los recursos están aquí abajo, ¿no? Entonces, esto obviamente va a detonar una serie de problemáticas muy importantes. Considero yo que los estamos viviendo. Me parece que a mediano y a largo plazo se van a ver realmente situaciones muy complicadas, y yo creo que los psicólogos nos estamos quedando sin la posibilidad de atenderlos como podríamos atenderlos, ¿no? Como nosotros sabemos, nos formamos para hacerlo, pero nos vemos muy limitados en esta posibilidad para poder atenderlos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que estamos enfrentando una situación de crisis, de emergencia muy importante en el campo de la salud mental. Es un tema que se toca a nivel mundial, no es solamente algo que toque a nosotros como país, es algo que a nivel mundial ha despertado como alertas muy importantes, pero hay otros países que tienen otros recursos para poder atenderlos y a los cuales además les ha interesado el tema de la salud mental. Y en nuestro caso considero que no estamos en esa misma situación. Entonces,
Sé que no es un panorama muy alentador. Me parece que nosotros podríamos hacer muchas cosas desde nuestro campo de acción. Sin embargo, creo que el trabajo, el inicio de estas herramientas, como podrían ser campañas de difusión, apoyos a situaciones vulnerables, atención quizás gratuita en algunos momentos, pero pues bueno, obviamente también afecta e impacta, ¿no? Que tanto un psicólogo puede trabajar constantemente de manera gratuita. Yo observé durante la pandemia muchos especialistas que brindaron apoyo psicológico gratuito. Yo me integré también en esa lista y tristemente hubo muy poca demanda de atención. Mi observación en este sentido es que también es cierto que la salud mental está estigmatizada. Muchas personas consideran que asistir al psicólogo, todavía hoy, al año 2022, muchas personas piensan que asistir al psicólogo, al terapeuta, pues estoy loco y yo no estoy loco, yo no tengo nada. Y entonces, aún y cuando los psicólogos estemos dispuestos a brindar apoyo a situaciones de emergencia vulnerables, realmente pues muy pocos hacen uso de estas herramientas. Como tanatóloga también pude darme cuenta de que efectivamente hubo situaciones de duelo sumamente complicadas, que es otra de las áreas, considero yo que requiere una atención importante, sobre todo hablando de estos duelos complicados, en las cuales también se generaron espacios para que las personas pudieran recibir este tipo de atención y muy pocas solicitaron el apoyo. No quiero decir que hayan sido 2 o 3, me parece que en relación a la realidad fueron pocos los casos en los cuales buscaron este tipo de ayuda, servicios también gratuitos, nuevamente con la misma situación, ¿no? El estigma, el hecho de desconocimiento quizás acerca de los apoyos que se pueden brindar como psicólogos, como psicoterapeutas, como tanatólogos, y entonces ahí es en donde nosotros podríamos empezar a generar este tipo de información a la población en general, a la comunidad, para que haya una mayor posibilidad de acercarse a recibir este tipo de apoyos. Pero sí me parece que en este tiempo nos estamos viendo ante una situación, creo, de emergencia. Entonces, pues por la parte clínica, me parece que estos serán los puntos que yo pondría en la mesa. Y bueno, pues me gustaría esperar a los comentarios de los especialistas para comentar algunas cosas posteriormente. Muchas gracias, maestra. Muy cierto todo lo que dice. Y bueno, continuaremos ahora con el maestro Mar Ángel Daniel, por favor. Gracias, maestra. Adelante, maestro. Claro que sí, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Buenos días a nuestros ponentes. Buenos días, colegas. Feliz día del psicólogo a todos. Es importante considerar que, pues, si tenemos, la verdad, así, sin cortapistas, ser psicólogo en México es ser muy valiente. Tenemos un contexto bastante adverso y complicado, ¿no? Bueno, antes de meterme como a fondo a lo que les quiero compartir el día de hoy, unas pequeñas puntualizaciones de mi correo. La universidad en la que yo estudié es la Universidad Autónoma Metropolitana, no la Universidad Autónoma de México, específicamente en el campus Xochimilco, y todavía Perdón. no hay problema, y todavía no soy doctor, ¿vale? Soy doctorante. Ya doctor, próximamente, esperemos, ¿vale? Más allá de eso, es importante considerar, bueno, la exposición que me precede fue muy buena sobre algunos aspectos clínicos. Me gustaría que pensáramos en los retos actuales de la psicología social, pero es importante que el auditorio considere una frase que no es mía, la dijo Sigmund Freud en algún texto: toda es psicología social. No podemos pensar que lo que hacemos en el consultorio, que lo que hacemos en el reclutamiento, que lo que hacemos en un colegio, que lo que hacemos en un laboratorio de neurociencias no tiene una repercusión social. Eso sería un error. Por supuesto, habemos psicólogos de campo, pero ¿cuál es el detalle? La interdisciplina. Tenemos que hablar de manera cotidiana entre nosotros. Los psicólogos tenemos un montón de problemas, eso es una realidad, pero entre esos problemas uno de ellos ha sido históricamente la falta de comunicación. Creo que esto obviamente va de salida, tenemos muchas otras cosas importantes que mencionarles. Lo que sí yo les quiero, o sea, si se puede, si el auditorio lo permite, me gustaría ponerles una presentación rápidamente que preparé para la efeméride. ¿Puedo compartir mi pantalla? Adelante. Perfecto, muchas gracias. Ok, a ver, les voy a compartir mi pantalla y me gustaría para que esto sea un poquito más como dinámico para todos. Entonces, a ver, ¿ahí la pueden ver? Sí, sí, maestro.
Bueno, pues les quiero hablar un poquito de los retos actuales de la psicología social, el momento en el que estamos y cómo hemos llegado aquí, ¿no? Lo cierto es que si hablar de psicología es complicado, hablar de psicología social es todavía más. Yo les decía, hay que ser muy valiente para ser psicólogo en México. Ahí les van unos datos escabrosos. Voy a apuntalar sobre todo lo que dijo la maestra antes de mí. Son cosas que ella mencionó, pero yo les voy a dar el dato duro del INEGI. ¿Qué dice el INEGI? Estos datos son de 2019, ojo. Solo 1 de cada 10 mexicanos acude con un psicólogo en este país. Solo hay 12 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Si revisan las cifras de la Organización Mundial de la Salud, hay países como Francia, países como Inglaterra, en los que hay 40 o hasta 60 psicólogos por habitantes. Incluso hay países latinoamericanos donde nos van llevando de calle. Países como Argentina, la cifra es aproximadamente del doble, 22 o 24, y países como Brasil. Obviamente Brasil es más poblado, pero a pesar de eso, pues digamos que por características culturales, económicas, deberíamos estar en una cifra similar. A lo largo de su vida, calculan que el 30% de los adultos en México tendrá algún trastorno, ya sea un trastorno afectivo, emocional. Piensen ahorita en el momento en el que estamos. Acabamos, comillas, comillas, de superar la etapa crítica del COVID. Pero si ustedes recuerdan esta misma época del año 2020, estas cifras son de 2019. Imagínense cómo se debe haber agudizado. En esta época, en mayo de 2020, fue el primer pico de la pandemia. Cuando nos fuimos a la pandemia, pensábamos todos en marzo, no sé si ilusamente, no sé si de alguna manera soñadora, que esto iba a ser cosa de 2 o 3 meses. Nos dimos cuenta con horror que en marzo y en junio por primera vez comenzó a subir la cifra y no sabíamos ni lo que nos esperaba. Después, en el invierno de ese año, fue horrible. No podías abrir ninguna red social porque eran una esquela gigante de gente muerta por COVID, sus deudos lamentándolo. Entonces, del año 2000 a la fecha, la cifra exacta es súper escabrosa. Los suicidios han aumentado un 84%, sobre todo en los estados del sureste de México. Estados como Quintana Roo, como Yucatán y Campeche, tienen cifras altísimas de suicidio. ¿Qué estaría pasando ahí? Bueno, ahorita voy a hablarles un poquito más de eso, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo social? De arranque, o sea, psicología social es la materia en la que es un poquito más como complicado saber exactamente qué hacemos. ¿Por qué? Porque el psicólogo clínico pues tiene la fortuna de estar o en su consultorio o quizás si trabaja en alguna dependencia pública como en el IMSS, aunque estén rebasados, o en algún psiquiátrico. El psicólogo educativo está en las escuelas, está en las universidades, está haciendo planeación, diseño curricular. El psicólogo organizacional pues está en alguna empresa, ¿no? Está en alguna consultoría haciendo headhunting de alto nivel y seleccionando perfiles. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros estamos en campo, así, tal cual. El psicólogo social es un psicólogo que se ensucia las botas. No significa que no tengas una base de trabajo, sí la tienes, pero pues tienes que estar acostumbrado a que te pegue el sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, una definición que a mí se me hace nodal y de la que quiero partir para esta exposición: la psicología social, a diferencia de todas las demás, todas lo saben, pero esta es la que lo tiene que ver de frente. Estudia el choque de un contexto cultural contra la abolición personal, entendiendo la abolición más como un contexto filosófico que habla de lo que quieres hacer. Nosotros, como psicólogos, todos nos vamos a dar cuenta que las personas tienen una historia de vida, tienen una experiencia que los ha traído a donde están, y a partir de eso tienen deseos, tienen sueños, tienen ideas, realizaciones. Pero ¿qué pasa? Que se encuentran con un contexto que no siempre permite que esto se lleve a cabo. Se encuentran con un contexto que a veces es opresivo, se encuentran con un contexto en el que a veces no hay oportunidades, y lo que es peor, se encuentran con un contexto que a veces es deslegitimador. Entonces tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque es muy cotidiano conocer historias de gente, por darle solo un ejemplo, que quería estudiar psicología, pero la familia no los dejó porque ¿de qué vas a vivir? Entonces tuvieron que estudiar para ser ingenieros, ¿no? Esto es solamente por decir, o muchas mujeres que se querían separar y no pudieron porque la familia les cae el estigma de qué va a decir la gente, ¿no? O sea, a veces pensamos en contextos citadinos como el nuestro, el contexto es clave, que todos viven como nosotros vivimos. En la Ciudad de México, los divorcios son relativamente comunes, pero pensemos si lo es en estos lugares lejanos de las grandes ciudades. Pensemos si una mujer en una pequeña ciudad tiene esa oportunidad, si una mujer en una provincia tiene esa oportunidad, o una mujer en un contexto indígena. Quizás una mujer en la Ciudad de México que tiene 30 años y que su esposo la maltrata pueda separarse, pero una mujer setzal en los Altos de Chiapas, ¿tendrá esa oportunidad? No lo sabemos. Es ahí donde entra la psicología social. Muy probablemente que no, es lo que dicen las investigaciones. La psicología social estudia este choque, el choque del contexto cultural contra lo que el sujeto quiere hacer. Es lo que estudiamos, pero tenemos un montón de barreras. Entonces, en estas barreras, digo, tampoco quiero ser pesimista, ¿vale? No significa que no tengamos un margen de acción. Ahorita les voy a hablar de eso.
Pero pues sí tenemos el problema social, ¿no? Bueno, ahí ya se me adelantó, puedo ver esto es así como de takeaway, si se me fue un takeaway. Primero que nada, tenemos un campo laboral muy adverso. No solo el psicólogo social, todos los psicólogos sociales, ¿qué tal? Todos los psicólogos. Egresas y te das cuenta que tienes un campo laboral muy adverso en el que te pagan de 5 a 7,500 mensuales, a veces 8,000, hagan la prueba, abran su bolsa de trabajo favorita, hablan Indeed, hablan Boomerang, hablan Computrabajo, OCC, de 5 a 7,500 pesos mensuales, lunes a sábado 9 a 7, a veces de 9 a 3, a veces menos. Obviamente no es, digamos, esto es el promedio. Hay grandes ofertas para recién egresados, tampoco se me bajonen, pero tienes un campo laboral adverso. Entonces, al inicio hay que talacharle un montón. Y les estoy hablando del organizacional, chavos. Bueno, hasta mis colegas lo saben. El 80% del trabajo de los psicólogos en este país es para psicólogos organizacionales. No está mal, pero nos habla de alguna manera de cómo están las aguas, ¿vale? Los demás, el social es el que menos chamba tiene. Ahorita les voy a hablar de dónde trabajamos los sociales, pero es complicado trabajar en esto. El clínico es un profesionista que se tiene que autoemplear, poner su consultorio, organizarse con sus colegas, estudiar un poco más, porque ser clínico implica más allá de la licenciatura. Y el educativo, bueno, el educativo, sí hay un campo laboral educativo, pero es un campo más reducido si lo comparamos con el organizacional. Este es nuestro primer problema social. Segundo problema social. Ya, listo. El estigma. Ir al psicólogo es para locos. Y ya ni siquiera les estoy hablando de cuando alguien va al consultorio. O sea, cuando un psicólogo social llega a una comunidad a estudiar, yo lo he hecho, yo he hecho trabajo de campo en lugares remotos de la Ciudad de México, en lugares de la provincia del país, y entonces te ven bien raro. Y hasta alguien me ha preguntado directamente, ¿hay algo mal con nosotros o por qué viene un psicólogo a estudiarles? Les estoy hablando de contextos donde la gente, quizás ni siquiera hay un psicólogo en el pueblo o hay uno en una ciudad pequeña, dos máximo, o sea, la gente abiertamente, ahorita les voy a hablar de eso, prefiere otras opciones. ¿Cuáles son nuestras opciones? Nos enfrentamos al intrusismo. Esta frase no es mía, chicos. Es un artículo de The New York Times, de su versión en español. Imagínense lo que dicen. La nueva psicología pasa por el tarot, la astrología y la ayahuasca. Madre de Dios. ¿Cómo es posible? O sea, la psicología es una disciplina que aspira a ser una ciencia. Esa ha sido el objetivo siempre. Si bien es cierto que nació como una rama de la filosofía cuyo estudio era el alma, el día de hoy estamos en otro momento. Ya, si tenemos pretensiones científicas, y aquí es donde nosotros mismos nos damos el tiro al pie, porque aquí, ojo, hasta aquí les estoy hablando de cosas que no tienen que ver con nosotros como psicólogos. El campo laboral es algo que regulan las fuerzas del mercado y que regula el Estado. El estigma, eso habla de ideas muy añejas, mucho antes de nosotros. Y el intrusismo, pues habla de la otra gente, ¿vale? O sea, pero nosotros también colaboramos para la mala con esto. Tenemos un conflicto epistemológico bastante importante. La psicología es la ciencia de, nadie me conteste, piénsenlo para sus adentros, cada quien dice una respuesta, pero yo les puedo apostar que no vamos a llegar a la misma. Cada quien va a tener su propia idea de qué es la psicología. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes una población en la que llegas de repente, quieres trabajar, o llega un sujeto a tu consultorio, y entonces, si ya tuvo la suerte o la desgracia, no lo sabemos, de encontrarse con otro psicólogo antes y que le dio una definición diferente a la tuya, ¿cómo quieres que confíe en ti si se supone que los dos tienen que trabajar lo mismo? Entonces ahí tenemos un problema epistemológico terrible, o sea, tenemos nuestro propio problema y tenemos esos problemas sociales que nos rodean. A la gente, la verdad, yo les decía, prefiere otras opciones. Sí, la gente prefiere ir antes a que le hagan una limpia, a veces, no todos, obviamente, prefiere que le lean las cartas, prefiere que les lean el tarot, porque los seres humanos tenemos la necesidad de la certidumbre. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de sentirnos seguros de alguna manera, de sentir que las cosas van a mejorar, de sentir que tenemos algo que nos puede ayudar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos quien nos la brinde. Podrías aventarte una psicoterapia de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años, tal vez. O podrías ir a que te lean las cartas y que las cartas te digan que te van a ir bien. ¿Ustedes qué creen que va a elegir la gente en un contexto en el que ir al psicólogo es para locos, en el que no sabes explicarles qué onda y en el que tú mismo estás mal pagado? Reitero, no es para que se bajonen, pero tenemos que ser bastante conscientes del momento en el que estamos. La psicología en México no está en sus mejores tiempos. Honestamente, creo que esos tiempos no han llegado hasta ahora si revisamos su historia. ¿Todo está perdido? Quizás. No, no es cierto. Es broma. No está perdido. Hay muchas cosas que podemos hacer. Es importante considerarlo. Los psicólogos en general,
yo soy psicólogo social, entonces ahorita tenemos los grandes fenómenos sociales están allá afuera, cosas como el crimen organizado, cosas como la pandemia, cosas como los feminicidios, que por supuesto no son solo competencia de los que somos psicólogos sociales. Todos tenemos que jalar agua para el mismo molino y apoyarnos de la misma manera. Sin embargo, cuando, o sea, piénsenlo ustedes, hay gente que no tiene el tiempo o que no tiene esto también es un aspecto de educación, no tiene la educación o no tiene ni siquiera las ganas de ir con un psicólogo a su consultorio. Entonces, bueno, el psicólogo social es un psicólogo investigador, 100%. Porque reitero, tienes que estar con el otro, tienes que conocer su experiencia, tienes que saber qué hace. Ahorita que fue el COVID, podría parecer, y es algo que en algún momento en otro foro me argumentaron, ¿de qué manera puede investigar ahorita un psicólogo social si tienes que quedarte en casa? Bueno, nosotros ya sabemos, sobre todo a los que son estudiantes actualmente, este es un mundo súper virtualizado. Por todos lados tenemos un montón de cosas, o sea, tenemos las redes sociales, tenemos un montón de interacción en videollamada, y había gente que la verdad se saltaba las reglas, que no se quedó en casa, ¿no? Se dice y no pasa nada. Entonces, el psicólogo social no solo es un investigador, sino que tiene que ser un profesional flexible, tiene que ser un profesional que sepa adaptarse a estas cosas. No solamente todos lo hemos hecho, los psicólogos clínicos nos dieron el gran ejemplo. Yo también soy, o sea, tengo un entrenamiento clínico, yo también soy tanatólogo y he trabajado con mucha gente en este sentido, pero nunca he dejado de ser psicólogo social. Tuve la oportunidad de dar muchas pláticas para muchas organizaciones civiles, para empresas, a lo largo de la pandemia, pláticas por Zoom, dar talleres, dar acompañamientos, e incluso algunos pacientes míos que fallecieron en esta época, pues estuve en sus rezos virtuales de sus funerales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no significa que porque te quedes adentro no puedas hacer esta investigación, por lo menos ya no en esta época. ¿Dónde trabajamos? Bueno, hay un montón de lugares, ¿no? Hay agencias, podemos trabajar hasta para el mercado, hay agencias de investigación de mercado que se preocupan en cosas de cómo vendes a la gente, de qué manera se las vendes, cuánto les vas a cobrar. Yo trabajé en una agencia de investigación de mercados, mucho, obviamente, en los albores de mi profesión. Llegué a tener proyectos como Zico, llegué a tener proyectos como PlayStation, llegué a tener proyectos como Apple, como Heineken. Este tipo de cosas son importantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos somos, los seres humanos somos grandes, digamos, seres de consumo. Pero, ojo, que el consumo tiene fines muy oscuros. No significa que esté mal. Una anécdota muy breve que voy a contar en 3 segundos. En algún momento yo conocí un ingeniero que tenía un diplomado en ventas y yo le dije que yo era tanatólogo y él me dijo, ah, qué padre, me dijo, yo tengo un diplomado en ventas y tuve un módulo de ventas con tanatología. ¿Por qué? Porque cuando la gente está más vulnerable le puedes vender cosas. Ojo con eso, ¿vale? ONGs, asociaciones civiles, un montón, o sea, por todos lados, la problemática que quieran, hay una ONG que la atiende. Trabajamos en universidades, por supuesto, y en organismos gubernamentales públicos. Hay un montón de investigación que podemos hacer. Como los psicólogos, todos estamos formados en ciencias básicas y en ciencias sociales. Sabemos de neurociencias, no me voy a meter ahí porque hay un experto después de mí que les va a hablar de eso. Tenemos que saber de ciencias sociales, tenemos que saber de este tipo de cosas en todo momento. Tenemos que hacer trabajo interdisciplinario. A veces el trabajo del psicólogo social bordea mucho con el trabajo del sociólogo, con el trabajo del antropólogo, pero eso enriquece nuestra profesión, la hace mejor, nos permite ayudarnos. Trabajamos con politólogos, trabajamos a veces hasta con abogados. Piensen en los feminicidios. Alguien tiene que apoyar a los deudos de una mujer que ha sido brutalmente asesinada y un abogado tiene que buscar la justicia en ese sentido. El trabajo de campo es fundamental. Tenemos que estar frente a frente con el otro y compartir su experiencia. Eso es lo que hace un psicólogo social. Y no necesitas estar ahí presencialmente, puedes estar virtualmente. Y ahorita la pandemia va para afuera, entonces tenemos que volver a regresar a ensuciarnos las botas. No significa que no puedas hacer clínica, también la hago, pero significa también que tienes que estar ahí para el otro, apoyarlo en alguno o varios momentos. Tenemos grandes éxitos, por supuesto que todos conocemos, o todos deberíamos de conocerlos. Los psicólogos sociales a nosotros nos deben, a la psicología nos debe la teoría de la disonancia cognitiva, la teoría de los conflictos de grupo, las teorías de vínculos, de los roles, del foco regulatorio y muchos, muchos, muchos más. En el contexto de México en el que estamos, pensemos cómo es que el crimen organizado se ha enquistado en nuestras comunidades, de qué manera lo ha hecho. ¿Qué pasa con los vínculos de las personas? ¿Cómo se han quebrado tanto para que las comunidades abandonen, para que haya vacíos de poder y en este abandono llegue el crimen organizado, reclute gente y pueda hacer lo que quiera en la comunidad al punto de destruirla, fragmentarla? El psicólogo social tendría que dar una explicación a eso. El clínico también, por supuesto, pero sobre todo el social.
¿Qué tipo de conflictos grupales tenemos en estas comunidades? Si el gobierno abandona la comunidad, hay un vacío de poder. ¿Quién creen que va a leer eso? ¿Puede hacerlo el sociólogo? Claro que sí, pero el sociólogo no sabe lo que nosotros sabemos. No sabe de conducta, no sabe de emociones, no porque no quiera, su formación no va para allá. La nuestra sí va para allá. Nosotros sí tenemos algo que decir en todo esto. Estamos en un momento complicado, es un momento difícil, se dice y no pasa nada, hasta para ser mexicano. ¿Qué estamos haciendo para poder hacer este tipo de cosas? Muchísimas gracias, reitero una vez más. Feliz día del psicólogo, colegas, pásenla bien. Felicidades por dedicarse a esta hermosa pero ninguneada y magullada profesión. Muchas gracias, maestra Mar. Bueno, continuamos con la maestra María Patricia Rodríguez González. Hola, ¿qué tal? Hola, Creo hola. que ya se ve. Todavía no. Todavía no. Luego esta tecnología nos anda traicionando. Sí, ¿ya está? No, todavía. Todavía no. Bueno, les voy platicando en lo que sale la imagen. Sí, Antes que nada, gracias. muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, hasta ahorita con la maestra Nora, el maestro Omar, pues bueno, bien enriquecidos con todos estos comentarios, aportaciones. Y voy a iniciar con un tema que en el área organizacional, y ahorita les voy platicando esta parte, ha sido como una parte fundamental, ¿sí? Ahorita escuchando al maestro Omar, esta parte de los sueldos, ¿no? O sea, nosotros en la parte de la psicología, de pronto decimos, me voy a ir al área organizacional, es donde puedo obtener de alguna manera un mayor ingreso, entre comillas, y resulta que no. Ya el maestro nos hizo favor de hablar de este tema de los sueldos y exactamente, ¿no? Efectivamente, el nivel salarial que se tiene, pues es muy, muy complicado, ¿no? En esta parte. Y bueno, es algo con lo que quería iniciar, perdón, porque el día de ayer escuché también una noticia que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con despidos y que es algo, digamos, nuestro pan de cada día en el área laboral. Despidos de una organización como Netflix, ¿sí? En donde por no tener la capacidad que se estaba esperando, ha habido un número impresionante de despidos de personas, ¿no? Hablando de que esto fue un boom en esta etapa de confinamiento, muchos de nosotros teníamos este espacio para entretenernos, para convivir o para tener historias de vida de otras personas, ¿sí? Entonces, esa es una parte que a mí en lo particular me llamó la atención. Y bueno, vamos a iniciar ubicando a las organizaciones como un ente. Cuando nosotros vemos a las organizaciones como un ente, ubicamos el que cada una de estas organizaciones cuenta con una filosofía, una historia, una misión, una visión, un plan de desarrollo, tal como lo tiene una persona. Cuando ubicamos esta visión en las organizaciones, nuestra perspectiva se va modificando. Y entonces, un tema interesante también, hablando de las organizaciones, es la importancia que se le da desde lo que ha sido la historia de la humanidad a nuestras necesidades. Y en las organizaciones se habla de necesidades, como en la psicología, ¿no? Como en todo lo que nosotros trabajamos día a día. Estas necesidades que nos llevan a ubicar la manera en la que nos vamos a motivar a partir de la necesidad. Nosotros motivamos a las organizaciones, pero desafortunadamente no siempre lo hacemos de la mejor manera porque no ubicamos la necesidad real de los individuos que integran la organización, ¿sí? Entonces ya lo venía trabajando desde algún momento, desde Taylor, Mayo, Maslow, ¿no? Con estas pirámides de necesidades que trabajamos en todas las organizaciones, no solamente en la parte de necesidades, sino también, bueno, esto lo llevamos a otras áreas de la psicología incluso. A partir de esto también es importante que nosotros consideremos
que el hablar de darle a la organización lo que requiere, estamos hablando de individuos, estamos hablando de personas. Y decía Levin, pues es medir la idoneidad de las personas. ¿Cuáles son estas características que cada uno de nosotros tenemos a partir de toda una historia, a partir de toda una experiencia, a partir de todas estas características, decimos ahora también a partir de las competencias que nos van a facilitar el estar en un lugar en el cual estamos o permanecemos durante 4 horas, 8 horas, 12 horas o más, en donde vamos a estar mucho tiempo de nuestra vida y vamos a realizar actividades que en muchos de los casos no nos gustan, ¿no? O no somos, o no contamos con estas características, o no son las que esperábamos, ¿no? Que en el peor de los casos. Ajá. Entonces, esta es la importancia de ubicar todos los procesos que se llevan a cabo en las organizaciones. Y uno de los elementos también que de pronto consideramos es que cuando hablamos de una psicología organizacional, nos vamos a la parte administrativa, ¿no? De pronto decimos, los psicólogos organizacionales son más de tipo administrativo. Puede ser, solamente que el psicólogo traemos toda una escuela, toda una... digamos, un desarrollo que nos va a permitir entender al individuo, no solamente desde la parte de procesos, no solamente desde la parte de cómo se llevan a cabo ciertas actividades, ¿no? Lo que son los perfiles de puesto y todo esto que de repente nosotros hemos mencionado durante también varias ocasiones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es importante que nosotros ubiquemos el contexto, el papel que tiene también las interrelaciones. Esta parte que en algún momento también comentaba Vygotsky, que tiene que ver con la antropología, que tiene que ver con la etnología, y entonces las organizaciones deben ubicar cuál es este contexto en el cual nos estamos desarrollando, hablando de pues este confinamiento en el que pues muchos de nosotros hemos estado viviendo. Como decía el maestro Mario, hay algunos que se lo saltaron y siguieron realizando sus actividades, ¿no? Pero fuera de esto, la mayoría de nosotros estuvimos en un espacio, digamos, muy... como tal cual, ¿no? Confinados, ¿no? En un espacio en el que la interacción que teníamos con los demás, incluso a nivel organizacional, era muy poca. Las videollamadas, las juntas, que ahora, bueno, son también el pan de cada día de las organizaciones, son diferentes. No contamos con esta, yo les digo, esta energía que generamos cada uno de nosotros, ¿no? En los contextos sociales. Y entonces también viene un tema bien interesante que tiene que ver precisamente con la forma en la que hoy en día voy a intervenir en las organizaciones como psicólogo. En una clase que tuve anteriormente, me decía una alumna, ella tiene, digamos, su papá tiene una empresa y dice, yo quiero modificaciones en la parte organizacional. Y platicábamos de todo esto, ¿no? De toda la estructura de las organizaciones, del comportamiento organizacional, varios aspectos. Y me decía ella, sí, pero ahora ¿cómo le hago, no? O sea, ya me platicaste cómo está estructurado. ¿Ahora qué hago? Ajá. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque es lo que de pronto todos nosotros en la parte de psicología nos preguntamos, bueno, ya tengo la estructura, ya tengo que aquí están los perfiles, etcétera, pero mi aportación como psicólogo, ¿cuál es? ¿Cómo contribuyo, ¿sí? En la parte no administrativa, sino en la parte de la psicología? Y es importante que nosotros desde esta perspectiva consideremos algunos elementos que tienen que ver precisamente con que dentro de una organización se consideran elementos como el aprendizaje, la motivación, la personalidad de cada uno de los que integramos esta organización, las percepciones,
la parte de liderazgo, todo lo que tiene que ver con esta satisfacción del individuo, cómo se llevan a cabo estas evaluaciones de desempeño, por decir algunos aspectos que se llevan a cabo aquí, todo el diseño de trabajo que se toma en cuenta y sobre todo también un tema interesante que tiene que ver con la toma de decisiones. Cómo a partir de lo que estamos viviendo dentro de la organización nos va a permitir tomar decisiones. Se toman en consideración también dentro de las organizaciones, lo platicaba hace un momento, el aspecto de la antropología, el aspecto político incluso, ¿no? El tema incluso de organizaciones que tienen sindicatos, ¿no? Y decimos de pronto hay que tener un poquito esa parte de feeling para poder tratar con los sindicatos, ¿no? Cuando de pronto tenemos que ingresar a una persona que no cuenta con las características idóneas para ese puesto y que se va a encargar de ciertas cosas para las cuales, bueno, no está, entre comillas, capacitado, ¿no? Esto es un tema que se presenta a diario como una problemática en las organizaciones. Y además de esto también, cuando hablamos de estos modelos de intervención, hablamos también de desarrollo organizacional, en donde hace un momento comentaba la parte de la consultoría, la parte de estas evaluaciones que se llevan a cabo dentro de las mismas organizaciones y que hoy en día es parte fundamental, sobre todo por el tema de pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando ahora con el tema de teletrabajo? ¿Sí? Cuando varios de nosotros vamos a regresar, hace un momento platicaba la maestra Nora de los alumnos, ¿no? Que nunca habían estado en el aula de clase de manera presencial, no conocían a sus compañeros y de repente pues llegan a un espacio en donde tienes que convivir con tu compañerito que a lo mejor de manera virtual, bueno, se llevaban súper bien y ya cuando lo tienes a un lado de ti, pues no era como te lo habías imaginado. Eso pasa en las organizaciones. Hay muchas personas que entraron a laborar, de esta manera, ¿no? Y que no conocen a sus compañeros, no conocen la organización, a lo mejor ni siquiera han estado físicamente en esa organización, ¿no? En ese espacio físico. Entonces nos enfrentamos a una problemática real. Otro aspecto también importante es la normatividad. La normatividad nos vamos desde la Ley Federal del Trabajo, etcétera, la NOM 035, que es algo que también hace poco se empezó a implementar en las organizaciones y que le da la forma a la organización. Esto, cuando nosotros lo ubicamos desde un contexto psicológico, nos da la oportunidad de tener este contacto directo con las personas, de face to face, como decimos, desde el momento que llevamos a cabo el reclutamiento, ¿no? Que entre comillas muchos de los alumnos en psicología dicen, bueno, yo voy a entrar a trabajar para iniciar el reclutamiento, ¿no? Porque bueno, es algo, entre comillas, lo más fácil, ¿no? Vamos a estar personas que nos digan cuáles son las características y listo. ¿Y qué creen? Que este es un tema, sobre todo el tema del reclutamiento, que necesita mucho feeling. Porque sí es cierto que ahora con la tecnología, que ese es un tema interesante también, vamos a llevar a cabo mediciones, vamos a tener consideradas las proyecciones de cada una de las personas que va a trabajar con nosotros, solamente que cuando llevamos a cabo esta aplicación de pruebas psicométricas, etcétera, bueno, pues tenemos ahí una probabilidad, solo que el tema principal o el aspecto más importante son las entrevistas. Y cuando tú entrevistas a la gente y te das cuenta de cómo viene a partir de este proceso de pandemia, hace rato decía la maestra Nora también, esta parte de la familia, esta parte de las amistades, de la pareja, de los hijos, ¿no? Entonces tú llegas a esta entrevista con toda esta problemática y puesto que
ya sea que tu actividad laboral sea tu terapia, les digo yo a veces, o es tu terapia, o tu espacio en el cual vas a llevar a cabo, pues, digamos, esta descarga de emociones que traes, ¿sí? Y por otro lado también tiene que ver con una necesidad. Entonces hay que cubrir estas necesidades, ¿sí? Un tema que, bueno, también ya para ir cerrando, es la parte del estrés, ¿sí? Que es algo con lo que venimos nosotros viviendo, este estrés que nos trae aquí incluso y que también es parte de la actividad que se lleva a cabo, que nosotros en la parte organizacional trabajamos, ¿sí? Y ya nada más como parte final para dar este paso al siguiente ponente. Hace rato que hablaba el maestro Omar de esta parte del tarot y todo esto, es cierto, de repente nosotros en la psicología nos dicen, ay, es que tú eres bruja, eres brujo, ¿no? No es adivinar, ¿no? Es simplemente la formación que traemos. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, y damos paso al siguiente ponente, el maestro Manuel Alejandro Arroyo, que nos hablará desde el punto de vista de la neuropsicología. Muchas gracias. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se vea. Ahí está. Ya se ve. Adelante. Pues bueno, pues muy buenos días a todos las ponentes, los ponentes, a nuestros, todos los alumnas que nos están acompañando el día de hoy. Muchas felicidades a todos los colegas. Pues bueno, yo les voy a platicar un poquito desde el aspecto de las neurociencias o desde la neuropsicología. En realidad, pues básicamente es desde la propia psicología, ¿no? En realidad, como bien decían por ahí varios de los, profesor maestro, el doctor Omar, pues bueno, realmente es que estamos hablando de la psicología en general, ¿no? Cada área, si bien tenemos como nuestros propios caminos y nuestras propias problemáticas, tampoco es que estén tan alejadas de las problemáticas y dificultades a las que se enfrenta cualquier psicólogo, cualquier psicóloga. A mí me gustaría ir empezando por, desde ¿cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando en la psicología? El crecimiento de las terapias pseudocientíficas. Este gran incremento de, ya lo mencionaron algunos de nuestros compañeros, pero todo este tema del coaching, el coaching de vida, otros profesionales que de hecho ni siquiera tienen formación psicológica o que solamente asistieron a algunas sesiones de psicoterapia en el mejor de los casos y que consideran que ya con eso tienen la suficiente capacidad para dar psicoterapia o dar procesos terapéuticos de algún tipo. Y entonces todas estas terapias que realmente no tienen ninguna validez científica, que no tienen ningún marco teórico y que solamente es una serie de procesos grupales en donde se motiva a la gente y en muchas ocasiones se le coacciona a realizar actividades, pues entonces el crecimiento de estas pseudoterapias y de estas terapias que básicamente pues no tienen ningún fundamento científico es algo que preocupa mucho y que creo que si no logramos como gremio, si no logramos como ciencia poner un alto, poner un freno a este tipo de terapias, me parece que nos estamos metiendo el pie terriblemente, ¿no? A mí a veces me pone muy triste en algunas clases o en algunos seminarios, en algunos momentos de nuestro, pues de la formación ahí de algunos alumnos, alumnas, escuchar a gente, ¿no? Que dice, pues es que yo quiero al final pues ser coach de no sé qué, o a mí me gusta la idea de tales o cuales cosas, o quiero ser para la terapia de las energías, el biomagnetismo del no sé qué tantos, y viene aquí, empieza a tocar como el tema neuro. Estas pseudoterapias, lo que hacen, una de las cosas que emplean es agarrarse de términos científicos y entonces le agregan el término neuro a cualquier cosa. Entonces tenemos el neuromarketing, el neurocoaching, la neuroterapia del no sé cuántos, la neuro X, Y o Z cosa, ¿no? Entonces con que tenga ya el prefijo neuro, automáticamente le dan validez o le quieren dar peso a terapias que básicamente no tienen nada que ver con un aspecto de las neurociencias, ¿no?
que si la programación del no sé qué tantos, para que entonces si tú te dices a ti mismo o a ti misma que eres una persona exitosa, que eres una persona que va a luchar, que eres una persona que puede lograr como todos sus objetivos, se te va a programar el cerebro para que entonces tus hemisferios funcionen de una determinada. Y entonces agregan una serie de términos que básicamente no tienen conexión el uno con el otro. Y terminan entonces estando allí y muchas ocasiones, pues, como bien decía el profesor Omar, esto le da con mucha certeza a la gente y le genera con mucha tranquilidad y es un discurso mucho más fácil de comprender para la gente. Y entonces dicen, ah, pues sí, me voy por ese camino. Y la verdad es que esto es un peligro terrible y me parece que justamente nosotros como docentes debemos de poner siempre el señalar este tipo de situaciones que están atentando en contra de nuestra propia formación, en contra de nuestra propia carrera, ¿no? Que no debemos en ningún momento permitir que sigan expandiéndose estas terapias nefastas. Otra cosa que ha venido a impactar ahora quizás más en el marco dentro de la pandemia, y es el uso justamente de estas tecnologías a distancia, ¿no? La neuropsicología como tal, esta rama dentro de esta disciplina científica dentro de la psicología, requiere del uso de la evaluación, muchas ocasiones presenciales. Yo les puedo contar que al inicio de la pandemia yo tenía pues, múltiples casos en mi consultorio que yo atendía evaluaciones de manera presencial. Una vez que viene la pandemia y la reclusión y el aislamiento social, pues muchas de estas sesiones se vieron interrumpidas. A diferencia un poquito de la psicoterapia clásica, en donde pues, predomina mucho como este ejercicio de diálogo, este intercambio de opiniones, este uso más discursivo, ¿no? En la neuropsicología, tanto para aspectos del neurodesarrollo como con personas en adultos y en el declive y la demencia, en el declive cognitivo y la demencia, necesitamos realmente de la manipulación de material físico. Entonces, muchas veces nosotros como neuropsicólogos creamos nuestro propio material con diferentes juegos, con diferentes actividades con lápiz y papel, etcétera, y entonces necesitamos estar presencialmente con nuestros pacientes. Y una vez que viene entonces la reclusión, pues muchas de estas sesiones se vieron interrumpidas. Entonces, cambiar completamente ahora la dinámica y se empezó a utilizar esta parte de lo que se llama la telemedicina o la psicoterapia a distancia. Y creo que este ha sido como un gran reto al cual nos hemos estado teniendo que enfrentar desde la neuropsicología, que muchas de las evaluaciones pues no están pensadas justamente para que se puedan realizar de manera eficiente a distancia. Porque tú no ves claramente o la manera en la que se coloca la cámara no es que se enfoque a la persona, al rostro a la persona, sino que tú tienes que ver, por ejemplo, si le pones la copia de una figura para evaluar procesos visoconstructivos, tú necesitas ver cómo está realizando el trazo la persona para poder determinar si sus alteraciones son, pues, visuales, son alteraciones motrices, son alteraciones de planeación, son alteraciones de qué tipo. Con lo cual, entonces, ¿de qué manera le solicitas a tu paciente que coloque la cámara? ¿En dónde la va a colocar? ¿A qué distancia? ¿Qué tan cerca? La resolución de la cámara que muchas veces no alcanza para que tú puedas ver la fineza de los trazos. Entonces, la telemedicina, en el caso de la neuropsicología, ha permitido que las personas podamos seguir brindando atención a pesar de la distancia, pero nos limita porque entonces nuestro análisis muchas veces se circunscribe a procesos audioverbales, mientras que los visoconstructivos sí se ven claramente afectados y nos cuesta mucho trabajo poderlos adaptar. Ajá, entonces ahí sí ha sido un tema muy complicado para nosotros. Me parece que tenemos que ir avanzando y desarrollando nuevas técnicas para poder generar una evaluación neuropsicológica eficiente que pueda hacerse a distancia. Y ahora ven, esto también algo que me resultó como muy importante cuando llegué a hacer yo también evaluaciones a distancia, es que vivimos de repente o pensamos que vivimos en esta burbuja en donde somos personas neurotípicas que podemos saber utilizar nuestro celular, una computadora, una laptop, una cámara web, pero evidentemente esto no es algo sencillo ni es algo como tan accesible para una cantidad de población impresionante.
De nueva cuenta, entonces cuando muchos de mis pacientes, sobre todo yo, quienes me conozcan, que han tomado clases conmigo, saben que yo me especializo primordialmente en el diagnóstico y el tratamiento de demencias, en el declive cognitivo. Son personas adulto mayor. Muchas de estas personas adulto mayor no saben realmente cómo manejar sus dispositivos móviles y entonces dependen de una tercera persona, de algún familiar, de algún cuidadora que les ayude a tener la sesión, a poder colocar su cámara, poder colocar su computadora y poder llevar a cabo entonces justamente como su sesión, ¿no? Y entonces pensar que la solución ahora es hacer evaluaciones a distancia simple y sencillamente es enfocarnos a una población específica que tiene acceso a esa tecnología y que puede utilizarla eficientemente. Y dejamos de lado un montón de población de bajos recursos o con declives cognitivos o con dificultades para el propio manejo de las tecnologías de la información. Entonces, pensar que todo es simplemente utilizar ahora nuevas tecnologías, realmente es quedarnos en una burbuja y creo que ahí es un fallo en nuestro pensamiento, sino que tenemos que poder hacer mucho más accesible cualquier tipo de evaluación, sea tanto presencial como sea a distancia. Otra cosa que vino aquí a afectar mucho, y justamente como con todo el tema de la pandemia, fue que un gran número, y ahí está reportado en diferentes artículos, en diferentes notas periodísticas, es el incremento de los casos y el incremento de la sintomatología. Me voy a enfocar a dos poblaciones en particular, y esto no es excluyente del resto de trastornos que trabajamos desde la neuropsicología. El caso de demencia y el caso de personas con trastorno del espectro autista. Estos dos grandes grupos, y pues voy a poner un poco así como en la distancia de un trastorno del neurodesarrollo y un trastorno de declive cognitivo. Bueno, para el caso de las personas con demencia, estas dos poblaciones, una de las cosas que se empezó a encontrar es que al momento de la reclusión social y del aislamiento social, lo que viene a ocasionar es justamente quedan personas que ya no podían tener acceso a sus terapias. Es una población que requiere de una estimulación y terapia constante y frecuente, ¿no? O sea, necesitamos que estos niños con trastorno del espectro autista, pues tenían sesiones de psicoterapia, tenían sesiones de reeducación, tenían sesiones de múltiples terapias. Y bueno, entonces ya no las pueden tener. Ya no podían asistir a sus centros de atención, de atención psicoterapéutica, ¿no? E igual las personas con demencia, lo cual ocasiona que se incrementó significativamente los síntomas en estas dos poblaciones y esto conlleva, ¿no? Tanto a una disminución en la calidad de vida de estas personas como un incremento en la carga que tuvieron que vivir los cuidadores, y los cuidadores primarios de estas poblaciones, ¿no? Desde la neuropsicología nosotros nos enfocamos mucho justamente en la persona que tiene algún tipo de trastorno, ya sea el neurodesarrollo por una lesión cerebral adquirida, pero nunca perdemos de vista que son personas que claramente necesitan ayuda de algún o alguna cuidadora. Los cuidadores primarios son aquellas personas que no recibiendo una remuneración económica, se dedican a atender las necesidades de alguna persona que presenta alguna discapacidad. Normalmente, y las estadísticas nos lo indican, normalmente son mujeres. Normalmente son la esposa de, o la hija de, o la mamá de, o la hermana de. Entonces, primordialmente es población, son mujeres las que primordialmente cubren este rol de cuidadoras primarias. Evidentemente también hay padres, tíos, hermanos que fungen estos roles. Sin embargo, nuestro trabajo como terapeutas, pues es justamente brindar terapias para que estas personas sean lo más funcionales posibles, lo más independientes posibles. Y cuando viene la reclusión social, pues no podemos tener como estas actividades, o si disminuye la capacidad de estas actividades, o al final del día, pues eran a distancia, en lo que nos aprendimos, en lo que nos adaptamos un poquito como a esta nueva dinámica, eran sesiones a distancia. Y finalmente, entonces, las personas, al estar todo el día con sus familiares que tenían estas necesidades, la carga se incrementó muy significativamente. Entonces, se ha visto como también diversos estudios han encontrado que la sintomatología, por ejemplo, de irritabilidad,
de alteraciones conductuales, de regresión de funciones que ya habían adquirido los niños con trastorno del espectro autista. O sea, hubo un retroceso en sus capacidades y un incremento significativo en el estrés de los familiares que atendían a estos pequeños. Ajá, ¿por qué? Porque justamente ya no podíamos estar allí, ya no había estas capacidades. Muchas veces estos pacientes, estos familiares van mucho a estas terapias porque también llega a ser un pequeño espacio de tiempo en el cual salen de casa, en el cual se distrae, en el cual no están al 100% enfocado en su familiar, en su pequeño, en su mamá o en el papá que tiene algún declive cognitivo. Se les brinda entonces estrategias para el manejo de las dificultades conductuales y cognitivas de sus pequeños o de sus pacientes mayores. Y al ya no existir esto, pues evidentemente fue algo que afectó mucho, mucho, mucho la calidad de vida y empezaron a haber riesgo de lo que mencionaba por ahí alguna de nuestras ponentes, pues este riesgo también de justamente casos de abuso, casos de violencia, casos en donde pues sí, justamente a estas personas pues fueron víctimas de algún tipo de abuso, de violencia, ¿no? Todo esto, ¿qué nos lleva a pensar? Que básicamente nuestro trabajo es sumamente necesario en múltiples y múltiples poblaciones y que no podemos nosotros simple y sencillamente desaparecer del espectro porque hay una gran necesidad de atención hacia la salud mental. Y nosotros lo podemos, las chicas, todos sabemos, o lo han visto. Y ahora, como también hizo muy bien el doctor Omar, presentar pues datos también económicos, ¿no? Al final, porque nosotros decimos, pues sí, pues evidentemente nuestro trabajo es claramente necesario y claramente vital. Pero se ha visto que solamente el 2% del presupuesto de la salud, que se da para salud, solamente el 2% es para salud mental. El modelo biomédico de la atención a la salud es el que predomina en nuestro país. Entonces, básicamente, el gran presupuesto que se está dando para la atención de la salud es hacia la salud física, en tanto que la salud mental ha quedado muy relegada de los presupuestos económicos. Por lo tanto, entonces, esto nos genera a nosotros también un gran, pues sí, un gran reto económico, porque al final del día, a mí no me gusta pensar que nosotros tenemos que ser esas personas que vamos a dar todo y que tenemos que dejar nuestra vida por nuestros pacientes. Al final, nosotros somos una profesión. Y así como se le paga al arquitecto, se le paga al químico, se le paga al médico, se le paga a cualquier persona, nosotros también somos una profesión. Y nosotros también tenemos que pagar renta, agua, luz, gasto. Ajá. Entonces, pensar que vamos a vivir en un mundo en el cual la psicoterapia o la salud mental sea gratuita, sería un mundo muy maravilloso. Pero entonces hay que hacer políticas públicas que permitan a toda la gente tener acceso gratuito a esa salud mental, pero que los profesionales de la salud, nosotros sí tengamos un salario, que sí tengamos un ingreso económico que permita que demos esa atención. Pero nosotros no podemos salir a la calle a decir yo voy a regalar mi trabajo y mi trabajo no lo vale y págueme 50 pesos porque yo quiero salvarle la vida a usted. Eso es falso. Eso es falso. Nuestro trabajo vale y tenemos que aprender a cobrar por nuestro trabajo. Porque le estamos ayudando a la gente, porque le estamos brindando buena atención a la gente y no se vale que menosprecie nuestro trabajo. Y no se vale que permitamos que otros charlatanes y pseudociencias estén ingresando a nuestro campo laboral y destruyendo la fe que la gente tiene en nuestra atención. Entonces, pues, por mi parte, no sé, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, ya creo que cierro un poco como con lo que, y comparto todo lo que habían estado ya comentando mis demás compañeras y compañeros, porque pues es muy acertado todo lo que habían dicho. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues en este momento concluimos con las ponencias por parte de ustedes, pero hay una pregunta que ahorita quiero dejar para que nuestros ponentes nos puedan hacer sus aportaciones. Ahorita cada uno tocó el punto de vista de la psicología desde su área, el área clínica, el área social, el área organizacional y el área de neuropsicología. Pero ahora les pregunto, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan desde su perspectiva docente en la formación de nuestros nuevos futuros profesionales de la psicología?
¿Alguno de nuestros ponentes quiere apoyarme con alguna aportación? Maestro Omar, anda por ahí. Sí, muchísimas gracias. Miren, es una excelente pregunta. Yo la verdad tengo que decir, o sea, un comentario general y uno particular. Como docente, yo me he dado cuenta, o sea, formar alumnos es algo muy noble, muy bonito, y es algo que puede llegar a ser muy enriquecedor. Pero creo que un problema importante que tenemos, por ejemplo, en un problema de psicología en general que tenemos a veces con los alumnos, y el maestro Manuel acaba de decir de manera fantástica, a veces no apuntalamos a nuestros alumnos en lo tan importante que es nuestro trabajo y por qué vale la pena defender lo que cuesta, saber cobrarlo. O sea, los alumnos llegan a octavo, a noveno, a séptimo, y no solo no saben, o sea, en qué van a trabajar o no quieren trabajar en laboral, pero no hay de otra a veces, sino que tienen la duda de, ¿y si hago clínica, cuánto voy a cobrar? ¿Y qué más tengo que hacer para poder dar clínica? A veces pareciera que como que falta esa parte. O sea, no, a veces yo antes de que cambiara el plan de estudio, llegué a dar inserción laboral, que era la última materia, y tenían muchas dudas como de su currículum, dudas de cómo trabajar estas cosas, ¿no? Yo los apoyaba mucho con eso, pero siento que al final de la formación como que parece que van hacia afuera de esto. En el caso específico de psicología social, un reclamo muy personal, psicología social es materia Blackboard en VM. Entonces creo que es una materia muy importante para que sea materia Blackboard, ¿no? O sea, te digo, hay otras, después ya tienen comunitaria, grupos, intervención, y esas ya son más acompañarlos, ¿no? Y entonces creo que es muy importante, sobre todo, que nosotros desde lo que sabemos, de dónde trabajamos, podamos asesorar más a los alumnos y decirles, pues si tú quieres hacer social, pues busca trabajo en una agencia de investigación de mercados, ¿no? O fórmate aquí, ayúdate acá. Creo que eso es muy importante. Y un último punto, a veces los alumnos pues, tienen como otros desafíos, ¿no? En su vida cotidiana. O sea, viene el cierre de semestre, que por si estamos en estos saludos. Viene el cierre de semestre y ya vemos 5 o 6 personas persiguiéndolos con un montón de cosas, tienen el estrés a tope porque tienen que cuidar la beca, porque tienen que entregar 40,000 cosas. Entonces creo que también esa parte, ¿no? O sea, como que ser un poquito más sensibles y decir, bueno, ok, me tienes a mí de profe y tienes a otros 5 profes. Si yo te dejo 4 trabajos en la semana penúltima, te estoy ahogando, ¿no? O sea, tengo que dar como chance, ser un poquito más flexible y decir, va, órale, en mi materia, entrégame un trabajo, o en lugar de entregar un trabajo, vamos a hacer una expo, güey. O sea, intentar ser como flexible y adaptarnos al alumno, ¿no? Ese es un desafío porque, ojo, hablamos un montón. Ahorita el maestro Manuel lo decía, ¿no? El teletrabajo, hablamos de cuánto sufrimos como con la pandemia, pero nuestros alumnos cuánto sufrieron, ¿no? Ellos también tienen una familia, ellos también dejaron de ver a sus colegas, o sea, yo vi grupos de noveno con la tristeza de, o sea, les decían, bueno, es que, vamos a intentar reponerles con talleres y esas cosas, y egresaron, y ya no tuvieron ese último punto de ver a sus compañeros, de estar con ellos, se les robaron años. Y eso es un estrés, es una pérdida, es un duelo, pues también tenemos que saber acompañarlos, ¿no? Entonces, bueno, creo que son esos 3 puntos como de nivel máximo, son los retos que yo me he encontrado. Gracias. Muchas gracias. Maestra Nora. Sí, maestra, pues complementando lo que menciona el maestro Omar, a mí me gustaría señalar 3 puntos que me parecen, o 4 puntos que creo que son fundamentales. Uno, y va muy de la mano con los comentarios anteriores, es justamente insistir acerca de la ética del psicólogo, ¿no? Algo en lo que yo he trabajado siempre que doy clases justamente es hablar acerca del compromiso ético que tenemos con nuestros pacientes desde que estamos estudiando. O sea, esto no es de que cuando termino me vuelvo ético, ¿no? Sino es desde que estás en ese proceso de formación, es verdaderamente comprender la importancia de un código ético, una formación ética, un compromiso ético con lo que tú haces. Pensaría también en la importancia de que nosotros como docentes en este momento estamos teniendo que aprender, comprender y entender la forma en la que los estudiantes están llegando ahora a las escuelas. Es decir,
este tiempo de encierro cambió también mucho la forma en la que nosotros estudiamos, en la que investigamos, en la que trabajamos. Pues así como decían nuestros abuelitos y como decimos ahora, es que son otras generaciones, y es cierto. Entonces nos toca de alguna manera también entender y comprender los cambios que están teniendo los estudiantes en este contexto, y que si nosotros no estamos atentos y al mismo tiempo fluyendo también con estos cambios, pues hay una ruptura entre el quehacer del profesor y del alumno que me parece que no abona. Otro punto que me parece importante es que nuevamente tiene relación con el campo de la ética, es enseñarle a nuestros estudiantes a respetar particularmente las áreas de toda la psicología. Lo han mencionado de alguna manera los compañeros que me han antecedido. Efectivamente, de repente somos muy dados a, soy clínico, pero también soy de industrial, pero también soy neuro, pero también soy, y no es así, ¿no? Es cierto que a veces el trabajo que tú encuentras no corresponde a tu área. Me parece que ahí desde el inicio tenemos ahí como una muy mala comprensión respecto a cómo nosotros tenemos que respetar la formación de cada uno de nosotros como psicólogos, y vemos como muy sencillo el hecho de, pues como llevé psicología, llevé una materia de desarrollo, ya soy de educativa también, ¿no? Y como vi una materia de clínica, pues ya soy psicoterapeuta, y eso no es verdad. Entonces, también es muy importante que nosotros hagamos comprender a nuestros estudiantes que, tristemente, o no, porque a mí me parece que al contrario es algo que nos ayuda a seguirnos preparando. Cuando nosotros terminamos la licenciatura, en realidad sabemos muchas cosas, pero estamos poco preparados para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Salir como psicólogo general en realidad es solamente una formación básica. Ahora necesitas otro tipo de especialidades, de diplomados, de maestrías, etcétera. Y entonces, a partir de esto es que uno adquiere las herramientas para ser psicoterapeuta, para ser un experto en el área laboral, para ser un experto en neuropsicología. Entonces, sí me parece que es muy importante que nosotros como docentes les hagamos ver a nuestros estudiantes la importancia de seguirse formando y preparando, y de que el hecho de una psicología general no te convierte en experto de todas las otras especialidades, porque ahí va de la mano con la ética, pero va de la mano también con las ofertas laborales, va de la mano con la charlatanería que hablaban hace un momento mis compañeros, y yo creo que es muy importante incidir en realidad en el asunto de la profesionalización del psicólogo. Me quedaría yo como con estos puntos. Muchas gracias, maestra. Maestra Patricia. Sí, muchas gracias. Sí, en cuanto a esto, algo que me ha parecido interesante desde la parte de dar clase es que los alumnos tienen la idea de que estudiar algunas de las materias relacionadas con psicología organizacional, cual sea la materia, es hablar de algo administrativo, ¿no? Entonces, el darles a los alumnos o que ellos entiendan la relevancia que tiene el papel del psicólogo en las organizaciones, para mí ha sido un reto, porque llegan con esa idea de, bueno, lo que hemos comentado aquí, ¿no? Pues voy a dedicarme a la parte organizacional, como que es la menos complicada, ¿no? Así es la idea que se tiene, y la verdad es que es un mundo lo que tú ves en las organizaciones. Entonces, el quitarles a los alumnos esta idea de que la psicología organizacional es simplemente ubicar la estructura y trabajar con cosas administrativas en una organización, eso ha sido un reto para mí, y digo, en esta parte de la docencia. Otro aspecto que es importante dentro de las organizaciones y que también lo platico mucho con los chicos es esta parte generacional, un poco lo que platicaba también hace un momento la maestra Nora, la manera en la que nuestros papás, nuestros abuelos o sus abuelos, ¿no? De nuestros estudiantes veían el campo laboral, y ahora la manera en la que los jóvenes, sobre todo las generaciones a las que les estamos dando clase ahorita, es el que ya aprendí todo lo que tenía que aprender y ahora tengo que cambiar de empleo o tengo que cambiar de empresa, y entonces es una manera diferente, es una perspectiva diferente
Dentro del campo laboral esto es muy, muy importante considerar. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo o vamos a generarles oportunidades a las personas para que se desarrollen y para que se desarrollen en áreas o en actividades que realmente les gusten, que realmente les apasionen y les hagan sentido. No es simplemente ya cubrí la vacante porque llegaron 20 personas y de estas 20 pues ya elegí a una que me pareció mejor, ¿no? Y a veces así lo dicen, me parece que cumple bien el perfil. No es nada más eso, ¿no? Es ubicar a la persona idónea en el lugar correcto, porque ahí nos vamos a desempeñar, porque ahí vamos a vivir nuestra vida. Entonces, es esa parte de que los alumnos ubiquen esta parte de lo que es la psicología organizacional. Y otro elemento es que nosotros en psicología no es nada más tener una licenciatura, a lo mejor una maestría, un doctorado, es una formación constante, que si vas a diplomados, a cursos, a conferencias, nosotros no terminamos de formarnos y es algo que también los alumnos deben considerar. O sea, terminas tu licenciatura y ahora ¿qué sigue? Un diplomado, un curso, no sé, y estamos en constante formación, no terminamos. Nosotros siempre vamos a estar así, la lectura pues es básica, ¿no? Y a nuestros alumnos a veces me duele decirlo, pero no les gusta leer, ¿no? Y en la parte docente, la parte académica, pues yo creo que esto es el pan de cada día también. Y sensibilizar a los alumnos en la importancia que tiene nuestra carrera, en que no es una carrera que estudié pues porque es la más fácil, porque no lleva matemáticas, porque voy a encontrar trabajo a lo mejor en diferentes lugares o porque voy a ser más independiente, pongo mi consultorio y manejo mis tiempos, sino realmente sensibilizarnos de la importancia que conlleva el estar con otra persona, el agradecimiento porque la otra persona nos está compartiendo parte de su vida y entonces eso es un reto también, ¿no? Es un reto que nosotros como docentes es importante considerarlo y también fomentarlo en los alumnos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Maestro Gracias. Manuel. Pues justo, y creo que ahí agregaría justo algo que también me faltó como comentar, y es un poco como la banalización hasta cierto punto del conocimiento. O sea, como docente me ha tocado este problema justo ahora con las nuevas generaciones, en el sentido de que me parece, o sea, el Internet ha facilitado el acceso a un montón de conocimientos y ha permitido que tengamos estas sesiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que realmente los chicos puedan tener colaboraciones a distancia, clases en clases así espejo con docentes en Perú, en Chile, etcétera. Y eso me parece maravilloso. El gran problema es que hay de repente te topas como docente con que alguno o alguna, alumna, su fuente es un video de 30 segundos de TikTok, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, yo creo que las redes sociales no son algo malo, al contrario, me parece maravilloso. Hay un montón de cuentas en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, que realmente están haciendo un trabajo de difusión científica y de difusión del conocimiento psicológico. Pero me parece riesgoso que nuestros alumnos y alumnas consideren que porque el doctor de los neurotweets haga un post acerca de las sustancias químicas del amor, bueno, pues entonces ya puedo explicar la conducta, porque si la oxitocina y la dopamina y la órale pues, ¿no? O es que si ya vi el post de Instagram de la psicóloga influencer de tal, entonces la esquizofrenia se debe a tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, creo que eso es, ahí también se empata con algo que creo que justamente intento yo dentro de mis materias, y que siempre les digo a los alumnos, es intenten ser un poquito críticos, ¿no? Al final, los 4 panelistas que estamos acá, bueno, con las compañeras, el compañero el doctor Omar, ¿no? Somos psicólogos, psicólogas, que básicamente tenemos una formación
Y tenemos ya nuestra propia deformación y yo analizo la conducta siempre asociándolo a una región cerebral. Y el doctor Omar seguramente siempre estará pensando en procesos sociales que van atrás de la conducta. Y la maestra Nora igual estará pensando en otros procesos quizás terapéuticos, etc. O sea, cada uno de nosotros ve un poco el mundo desde un marco teórico. Y eso me parece que está bien, pero entonces hay que ser críticos, porque entonces nosotros como docentes no venimos a contarles la verdad absoluta e inequívoca y que no puede haber otra postura. O sea, yo estaría haciendo muy mal en decir que la conducta es únicamente un proceso cerebral y negar todos los procesos ambientales, sociales que viene atrás la persona. Considera que el doctor Omar igual y fallaría al pensar que todo es un proceso social y que no hay procesos biológicos que subyacen, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me parece que hay que formar en los alumnos este pensamiento crítico que les haga capaces de decir, aunque me lo esté diciendo la chica que tiene 1,5 millones de suscriptores, eso no significa que sea el conocimiento absoluto. Así como el docente no tiene el conocimiento absoluto, mucho menos aquel video de 30 segundos que además incluye una musiquita y un baile. Entonces, esa no es la manera en la que nuestros alumnos deberían de formarse profesionalmente, ¿no? Entonces, me parece que ese es un reto al cual nos estamos enfrentando, porque eso es lo que tienen en su mano 24/7, ¿no? Y nosotros solamente estamos pues, un ratito en sus vidas. Totalmente de acuerdo, maestro. Muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos la participación de los ponentes. Y ahora, alumnos, algunas preguntas que quieran hacer, que tengan duda, micrófono abierto, escríbanlo por el chat para que vayamos resolviendo algunas dudas que tengan. Antes, el maestro Omar tiene la mano levantada. Pero ya había, ok. No, Es sí que creo que no bajaron las manos. No sé si, maestro Omar. Sí, quiero complementar algo, gracias. Así, muy brevemente, antes de darle la palabra a nuestros apreciados estudiantes. Gracias, adelante, perdón. Si me Sí, quiero matizar algo. O sea, cierto es, yo también cuando hablo de psicología ante personas que no tienen la formación y que no conocen la psicología como la conocemos nosotros, siempre el símil que yo utilizo, así como la medicina tiene sus especialidades y un cardiólogo no puede tratar un problema gástrico o no debería por ética o hasta cierto punto debería después detenerse, nosotros también. No obstante, sí, también entiendo que la psicología, me gustaría que lo pensaran de esta manera, ¿no? Porque este es mi caso. Al final de cuentas, la psicología en su nacimiento, en su estructura, es una ciencia híbrida. Tiene un componente social muy importante, como lo acaba de decir el maestro Manuel, y tiene un componente conductual biológico necesario. O sea, no puedes preciarte de ser un buen psicólogo si no entiendes los procesos neurocognitivos. Sin embargo, no explican la conducta. Para eso tienes que saber leer el ambiente cultural de la época. Entonces, no significa que no puedas hablar de las otras o que no puedas ejercer en los otros rubros, siempre y cuando lo hagas bien, lo hagas de una buena manera. Yo, aparte de psicólogo, también soy antropólogo. Hago psicología social y, bueno, también hago psicología clínica porque estoy formado. Tengo años de diplomados muy serios en tanatología, porque la tesis de maestría la hice justamente haciendo abordaje tanatológico en un hospital público. Pero ¿eso qué es? ¿Psicología clínica o psicología social? Es las dos. Y al mismo tiempo es un ejercicio antropológico y está justificado y validado por una institución que me dio una cédula de maestría. Misma cosa que sigo haciendo a nivel doctoral. No es que no se deba hacer, pero es que si lo vas a hacer tienes que hacerlo de una manera seria, de una manera correcta. Así como no puedes aventarte un proceso terapéutico solo con la licenciatura, porque solo tienes una embarradita, tampoco puedes hacer un ejercicio así de serio si no tienes la formación correcta. Pero si te tomas el tiempo, lo haces y lo tienes, pues adelante, porque el aporte puede ser muy valioso, puede ser muy necesario. Al final de cuentas eso se trata, o sea, la psicología social y todas, o sea, ¿cómo nació la psicología originalmente? En un laboratorio, nació como psicología experimental. ¿En qué momento se volvió educativa, social, clínica? Hay una historia que nos lo podría explicar, pero los primeros psicólogos que hicieron eso no estaban divididos todavía. Entonces, ¿en qué momento? O sea, sí es cierto que tenemos que cuidar las barreras epistemológicas tal vez, pero tampoco no significa que la interdisciplina esté mal. No significa que no podamos hacer un abordaje conjunto, ¿vale? Entonces sí creo que es importante tenerlo en consideración y leerlo de esa manera. Nada más lo único que quería matizar. Ok, muchas gracias. Aquí nos comenta Marla Rocha López. Dice, mi clase de evaluación me costó mucho trabajo en línea
y me tocó en el apogeo de la pandemia. Pues sí, yo creo que aparte de este cambio de estar trabajando hacia lo que es en la tecnología todo el tiempo y aprender también a autorregular el uso de la tecnología, autorregular el estudio, yo creo que también es una parte importante en donde a todos nos costó trabajo desde la parte docente como la parte, pues en este caso de los alumnos. Y a veces cuando se hizo ese cambio hacia la docencia, también el proceso durante la enseñanza-aprendizaje, pues también cambió hasta la metodología y a veces los maestros de repente también costaba trabajo entender que hasta la manera de cómo enseñar y de cómo llevar una clase, pues era o tenía o tiene que ser diferente, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda, preguntar? Maestra Leti, ¿me ayudas? No veo manitas levantadas, ¿verdad? La mía. Ah, la tuya, sí, ya la vi. Ok, adelante, maestra. Sí, yo quisiera hacer un planteamiento a los ponentes. Han hecho un abordaje excelente desde su perspectiva, desde el área donde se desempeñan. Y retomando un poco esta pregunta que hacía la maestra Ángeles, mi pregunta sería, ¿cuál sería entonces, desde la experiencia que ustedes vivieron en sus diferentes campos de acción y que ya nos los puntualizaban, cuáles serían, un poco pensando en un rediseño, porque necesariamente en esta situación que estamos viviendo está obligando a las instituciones a hacer su rediseño curricular? ¿Cuáles serían las habilidades o competencias que tendrían que ahora agregarse en el plan de estudios de nuestros estudiantes? Porque una atención a distancia, vino no nada más para este periodo en el que vivimos, sino vino para quedarse. Y esto es algo que no estaba considerado, o no está considerado en los actuales planes de estudio, sino que ahora tenemos que considerarlos. Entonces yo quisiera saber desde su perspectiva, desde su experiencia, cuáles serían esas habilidades que ahora las que tendríamos que poner atención para desarrollar en nuestros estudiantes. A ver, adelante, maestra Nora, si tiene su mano levantada. Sí, maestra, me parece que la práctica clínica, bueno, no específicamente clínica, pero sí la práctica, que se generaran mayores oportunidades de práctica profesional, porque a veces tenemos esos escenarios o esas posibilidades, pero dentro de la escuela. Y a mí me parece que algo que siempre es importante o que es valioso es el poder acercarnos a los escenarios que están fuera del campus, a las empresas, a las clínicas, a las escuelas, a los centros donde se trabajan inclusive con otro tipo de casos en particular, y que los estudiantes tuvieran la oportunidad de tener un poquito más de experiencia clínica o experiencia como psicólogo en la materia que corresponda, pero esta experiencia profesional que los acercara a la realidad, que los acercara a estas posibilidades. Obviamente, dependiendo de la materia y dependiendo de los objetivos, podrían centrarse cuáles eran los objetivos de esa práctica, cómo se tendría que llevar a cabo, etcétera, pero sí me parece que es importante que dentro de estas habilidades y estas competencias se pueden generar y se pueden fortalecer a partir de una mayor oportunidad de práctica en las materias desde una etapa temprana. Y yo creo que es muy importante el que los alumnos desarrollen estas habilidades de interacción social, ¿no? De tener este acercamiento a estas situaciones
Y a partir de esto, bueno, saber exactamente generar estrategias que permitan efectivamente que la labor del psicólogo se entienda desde diferentes situaciones con este tipo de recursos. Yo pensaría que esa podría apoyar mucho. Muchas gracias, maestra. Maestra Patricia. Sí. Ubicando un poquito lo que comentaba la maestra Leti, yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos en la parte de la psicología, de pronto entramos a esta carrera ubicando, la mayoría de mis compañeros fue así, la parte clínica. O sea, muchos entramos con la idea de desarrollarnos en el área clínica. Y de pronto la vida nos va llevando, ¿no? La experiencia, como decía la maestra Leti, de pronto pues vamos a hacer un servicio social, ¿no? Y nos toca hacerlo en una empresa y ya nos quedamos ahí, ¿no? Por ejemplo, o alguien en un hospital, o la vida nos va llevando hasta donde estamos ahora. Y cuando esta experiencia nos da la oportunidad de compartirlo con los alumnos, de ir ubicando todo lo que hemos vivido, nosotros pues a través de toda esta experiencia que hemos tenido, en mi caso, por ejemplo, empecé con la parte clínica, me fui a la organizacional y ahorita estoy otra vez retomando una parte clínica, ¿no? Como que es parte de cómo vamos creciendo. Y uno de los elementos que yo considero que se podría considerar, contestando a la pregunta de la maestra Leti, es reforzar en los alumnos esta parte del compromiso con la carrera, esta parte del esfuerzo. Los alumnos hoy en día les decía, no nos gusta leer, ¿no? De repente les decimos, vamos a leer este libro y te entregan resúmenes que están en internet, ¿no? Del libro que tú les pediste y los ves y dices, híjole, y todos me lo entregaron igual, ¿no? Que es lo peor. Entonces, el reforzar como esta parte que a lo mejor a muchos de nosotros nos tocó hace años, que era leer libros, estarnos actualizando, ver investigaciones, sobre todo la parte de la investigación es fundamental. A veces hay áreas que, por ejemplo, en mi caso, decimos en el área organizacional, pues bueno, investigaciones sobre qué, ¿no? Bueno, hay autores que hablan de elementos que tú ni siquiera te puedes imaginar como la felicidad, ¿no? Dices, pues, haces una investigación de felicidad en una organización, suena interesante, ¿no? Entonces, esta parte para mí primordial es el tema de la investigación, estar investigando. Y de pronto nuestros alumnos han dejado a un lado, ¿no? El tema de que ahora tal vez no tengo que hacer una tesis, ¿no? No tengo que presentar algo de esa magnitud, nos hace a veces no darle tanta importancia. Entonces, para mí un tema fundamental es la investigación. Muchas gracias, maestra. Maestro Omar. Muchas gracias. Considero que es importante, hay como muchos desafíos actuales, ¿no? En la psicología esto ha cambiado demasiado a raíz de, y luego creo que nos tocó una época de cambios muy rápidos, estamos insertos en momentos donde, o sea, lo digo hasta con dolor, ¿no? A veces creo que hay una visión que podría parecer como añeja, por ejemplo, en temas como las redes sociales. O sea, no hemos capacitado suficiente, hay pocos profesionistas que se atreven a mirar en el sentido de que las redes sociales son una prolongación de nuestro mundo. Y lo que pasa ahí tiene un impacto innegable en nuestra vida cotidiana. O sea, si en redes sociales pueden hacerle acoso a la gente, pueden hacerle bullying, hay gente que se suicida por acoso en redes sociales. Las redes sociales, su impacto es tan poderoso que dio origen a la ley Olimpia. ¿Qué pasa cuando filtran las fotos íntimas de alguien? El daño emocional es terrible. Entonces, creo que sí es importante enseñar, o sea, a trabajar primero por ahí, en hacer entender a los alumnos que estos mundos tienen un impacto y un impacto que puede destruir la vida de la gente. Eso por un lado. Por el otro, creo que también es importante como psicólogos, y es un área de oportunidad que tenemos, una formación relativamente sólida en psicofármacos. No porque nosotros lo recetemos, porque eso es un área del psiquiatra o del médico, pero para saber acompañar es importante. O sea, el psicofármaco no lo arregla, ya lo sabemos, es una enseñanza clásica de la carrera. El psicofármaco te ayuda a sobrellevarlo.
la psicoterapia es lo que te enseñará mediante la psicoeducación a hacer un cambio, pero para poder entender el psicofármaco en qué etapa está, a veces los pacientes quieren dejarlo, cometen el error de dejarlo porque sienten bien en psicoterapia. Hay que tener una formación sólida para poderles explicar esa parte, para poderles decir en qué forma les está haciendo daño, de qué manera no deben de hacerlo. Entonces creo que estos son dos áreas de oportunidad importantes y nos pueden ayudar pues bastante, ¿no? Nosotros como docentes, y quiero retomar lo que se me hizo de gran manera lo que acaba de decir la profesora hace rato, tenemos el compromiso, el desafío de pues, saber evaluarlos, ¿no? Porque sí, a mí también me ha pasado, o sea, me entregan un trabajo y pues dices, "Oh, esto es plagio, está todo copiado". No solamente saber evaluarlos, sino saber motivar a los alumnos y ayudarles, acompañarlos a entender que es un área de oportunidad tal vez. O sea, que tienen que encontrar su propia voz, que pueden intentar, pues, hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, creo que son los desafíos modernos. Las primeras dos son áreas de oportunidad de nuestra formación y la segunda es un desafío para nosotros. Muchas gracias, maestro. Maestra Verónica Dávila. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Muchas felicidades primero. Me parece muy interesante todo lo que han abordado hasta ahora y bueno, creo que me ganaron justamente todas las opciones, ¿no? Creo que retomaría lo que ellos dicen, ¿no? La maestra Nora, efectivamente la parte clínica y un poco en comentario en relación a que esta materia de psicodiagnóstico ha sido muy complicada. Es cierto, yo usualmente daba estas materias de psicodiagnóstico y lo cierto es que incluso lo comenté en algún momento dado con la maestra Leti de que no hay como, y así se los digo siempre en clase también, que manoseen las pruebas, que las vean, que las trabajen, que se las apliquen entre ellos, las conozcan antes de poderla aplicar, pues para que sea más efectivo pues el aprendizaje. Entonces, sí creo que eso nos está haciendo falta. Me parece que aquí, como bien comentaba el maestro Omar, también como un área de oportunidad, el poder empezar a ver, digo, nos enfrentamos en esta situación quienes hemos trabajado en psicoterapia, bueno, pues que ahora no nos podemos ver en un consultorio, ¿no? Bueno, ahorita ya a lo mejor hay un poco más de flexibilidad, pero en las épocas más fuertes de la pandemia, en donde no podíamos prácticamente salir y demás, bueno, adáptate a hacer una videollamada, adáptate a identificar y aprender a ver algunos rasgos, algunas cosas que a lo mejor a través del teléfono o a través de la videollamada puedas identificar. Entonces creo que nos hace falta observar, nos hace falta la práctica, ¿no? En este sentido. Como bien decía también la maestra Patti, toda la parte de investigación, al no poder salir, no poder buscar otras fuentes, pues lo que tienes a mano es la computadora, ¿no? Y el Internet, que es un mundo de información. Sin embargo, creo que sí es importante aquí que ellos sepan identificar qué información es real, es fidedigna, ¿no? Y cuál otra podría ser como más cuestionable. Y bueno, comparto con todos ellos toda esta situación. Sí creo que estas generaciones que se formaron en pandemia van a tener algunas situaciones deficitarias y por toda esta situación, difícilmente hay una práctica, difícilmente pueden conocer como casos o situaciones reales. Digo, por ejemplo, antes en CDH llevábamos casos reales, ¿no? Los chicos se enfrentaban a situaciones y demás. Hoy, desgraciadamente, no tenemos esa parte y creo que eso va a ser, de alguna manera, una limitante. En ese sentido, compartiría con la maestra Nora el hecho de que no por haber terminado la licenciatura, por tener ya incluso el documento, te avientes a algo que a lo mejor no estás capacitado, no estás lo suficientemente preparado, no tienes como todas las herramientas necesarias para hacerlo. Sigámonos formando, sigámonos informando, aprendiendo, ¿no? Siempre hay un curso, siempre hay nuevos talleres, siempre hay nuevas cosas, nuevas, toda la parte de psicodiagnóstico, ¿no? Nuevas pruebas, nuevos conocimientos y hay mucho por dar, ¿no? Y bueno, un poco también lo que decían y compartiendo lo que un amigo doctor nos decía, que en la escuela, en cualquier escuela no te enseñan ni a aprender a cobrar, ni a aprender a dar malas noticias.
¿no? Él como médico decía que de pronto eso costaba mucho trabajo. Y nosotros de pronto, por ejemplo, en cuestiones de psicodiagnóstico y demás, de pronto encontramos cositas ahí como medio complejas, medio complicadas, sobre todo cuando trabajamos con niños y le tienes que decir a un papá, tu hijo tiene tal, tal y tal, y bueno, pues ahora, ¿cómo lo enfrentas? Yo siempre les digo, sobre todo en la parte de diagnóstico, cuando tengan que dar resultados, es, si no tienen una buena noticia, tengan a mano la respuesta a esa mala noticia, ¿no? ¿Cómo de alguna manera vas a poder subsanarlo, ¿no? Hay fundaciones, hay ONGs, hay esto y tal, que te puedan apoyar, que te puedan llevar. Entonces, creo que es importante trabajar en la formación con todos ellos. Pues esa es mi aportación. Muchísimas gracias y bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues concluimos la mesa del día de hoy y pues me quedo con las palabras que dijo el maestro Manuel, que el trabajo del psicólogo es muy importante y vital y pues tenemos mucho camino que recorrer y aprender a adaptarnos a los cambios. Muchas gracias, maestros, muchas gracias, maestra Leti, muchas gracias, ponentes. Muchas gracias a todos y para poder concluir nuestro evento me voy a permitir entregarles de manera simbólica su constancia de participación. Me indican si ya pueden ver en la pantalla. Ya se puede ver. Okay. Bien, entonces, nada más permítanme un segundo, porque yo sí ya perdí la pantalla. Bueno, Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, extiende la presente constancia a la maestra Nora del Carmen Flores García, al maestro Omar Ángel Daniel Cabrera Valdés, a la maestra María Patricia Rodríguez González y al maestro Manuel Alejandro Arroyo Landín por su participación como ponentes en la mesa redonda Retos Actuales de la Psicología en sus diversos campos de acción. El día 20 de mayo de 2022 para los estudiantes de la UVM Campus San Rafael. Ciudad de México, 20 de abril de 2022, por siempre responsable de lo que se ha cultivado, y firma la maestra Lucía Zavala Rodríguez, coordinadora del programa de licenciatura semestral y cuatrimestral. Asimismo, también entregó su constancia. Universidad del Valle de México extiende la presente constancia a la maestra Ángeles Licona de la Rosa por su participación como moderador en la mesa redonda Retos Actuales en la Psicología en sus diversos campos de acción, el día 20 de mayo del 2022 para los estudiantes de la UVM Campus San Rafael. Por siempre responsable de lo que se ha cultivado, firma la maestra Lucía Zavala Rodríguez. Sus constancias se las haré llegar por correo. Les agradezco mucho. Y concluimos nuestro evento. Por siempre responsables de lo que se ha cultivado, Universidad del Valle de México. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.